Reporte 100. Los jueves tenemos un espacio muy interesante del Colegio de Sonora y esta mañana nos acompaña Gabriela García Figueroa. Gabriela es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Pertenece al Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora y ha realizado una investigación sobre el embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes, un tema que preocupa, obviamente, a los gobiernos, a las organizaciones civiles, a las organizaciones internacionales, pero preocupa sobre todo a los padres y a las madres de familia. ¿Cómo estamos en México y en Sonora frente a este problema social? Le agradezco a la doctora Gabriela García que esté con nosotros esta mañana. Gabriela, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gusto en saludarte. Muchas gracias. ¿Un embarazo adolescente se considera en qué rango de edad? Un embarazo adolescente, Juan Carlos, se considera en el rango de los 15 a los 19 años de edad. 19 años. Sí, de los 15 a los 19. Antes de esa edad se podría considerar un embarazo infantil. O un embarazo infantil, precoz. que es una realidad también, Gabriela, de niñas de 12, de 13 años embarazadas. Así es. Sí. De hecho, algo que podemos decir es que si bien en Sonora los números del embarazo adolescente se mantienen estables o no se han incrementado, lo que sí se ha incrementado es el embarazo infantil y eso es algo que obviamente preocupa y preocupa mucho. ¿Cómo andan los números, doctora García? Los números en Sonora, bueno, mira, de acuerdo a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, al informe 2018 de la ENAPEA, sí. Para 2015-2016, Sonora se encontraba entre los 10 estados, en el número 8, con mayor incidencia de eventos obstétricos, es decir, partos o abortos, ¿no? Sí. Entonces, esto ocurría a nivel nacional en adolescentes menores de 15 años. Durante 2017 se presentó una disminución de 30.71 en estos eventos obstétricos en adolescentes de 10 a 19 años, ¿no? Sí. Y de acuerdo a la ENADIT es la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014, la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años en Sonora estaba por debajo de la media nacional, ¿sí? Esto significa que en nuestra entidad ocurren 70 nacimientos de hijos de adolescentes por cada 1,000 adolescentes, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esta tasa se redujo 5 puntos porcentuales con respecto a años previos, pero lo que te comentaba es que si bien no se ha incrementado, en Sonora pues prevalecen cifras altas de embarazo adolescente y lo que se ha incrementado es el embarazo en niñas. En niñas. Sí. Esto es decir, el valor se incrementó del año 2012 de 1.69 nacimientos por cada 1,000 niñas a 1.89 en 2016. ¿Dónde se dio más este fenómeno? En Cajeme. Cajeme es el municipio con el mayor número de eventos obstétricos en niñas de 10 a 14 años. Estamos hablando de 35 casos, ¿no? Sí. Y bueno, esto no es solo una cifra, Juan Carlos, esto nos indica que hay un claro problema de abuso sexual infantil, de violación, de sometimiento, de situaciones ajenas a la voluntad de las niñas que lo viven. Y esto lo que quiere decir es que se está violentando a las niñas y esta es una situación muy grave porque es una violencia ejercida sobre una persona doblemente vulnerable. Sí, a eso iba mi siguiente pregunta, Gabriela García Figueroa. ¿Cuál es el perfil promedio de una adolescente embarazada? ¿Cuál es el perfil promedio de una niña embarazada en el estado de Sonora? El perfil promedio de un adolescente y de una niña embarazada generalmente provienen de contextos de extrema vulnerabilidad. Estamos hablando de situaciones de pobreza, de situaciones de desempleo, de situaciones donde hay violencia, escaso acceso a educación o educación incompleta. Estamos hablando de situaciones de hacinamiento. Estamos hablando de que hay una situación muy diferente
de las niñas que viven en este tipo de contextos donde se producen más estos embarazos a otras niñas o adolescentes que viven en contextos con más oportunidades de desarrollo. Sí. Estas son niñas que viven muchas veces, te comentaba, en hacinamiento, que viven en contextos de violencia dentro de su casa, y eso, con situaciones de vulnerabilidad y muy pocas oportunidades de desarrollo para educación. ¿Tienen información suficiente sobre sexualidad estas niñas? Mira, pueden tener información suficiente sobre sexualidad algunas, pero quizá no tengan suficiente acceso a los métodos anticonceptivos o suficiente información sobre los métodos anticonceptivos. Sí. Es decir, además hay una cosa que es muy importante, Juan Carlos. La buena parte de la estrategia que se lleva a cabo para prevenir el embarazo adolescente y el embarazo infantil se lleva a cabo a través del ámbito escolar, pero buena parte, un alto porcentaje de los embarazos se producen en población que ya no va a la escuela. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Qué hacemos para acercarnos a ellos? Este es un reto que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar con realidades, ¿no? Ahora, ¿hay casos en donde estas adolescentes son obligadas a casarse? Mira, sí, claro que hay casos en que estas adolescentes han sido obligadas a casarse, pero una de las medidas que se tomó recientemente es justamente por parte del Congreso la prohibición del embarazo del matrimonio adolescente, ¿no? Del matrimonio antes de los 18 años. Y allí había casos de niñas o adolescentes que eran obligadas a casarse y que sufrían de violencia. Por supuesto que han sido víctimas de violencia y de embarazos precoces, de maltrato. La violencia, el maltrato físico, la violencia está presente siempre en casos de embarazo infantil, por supuesto, y en muchos de embarazo adolescente. Del total de los embarazos adolescentes y de los embarazos infantiles, ¿se puede saber qué porcentaje provienen de un abuso sexual? No, yo no tengo los datos de cuáles son de lo que me preguntas. No voy a inventar. O podemos decir que todos se pueden catalogar como abuso sexual, todos los casos de embarazo adolescente por tratarse de menores de edad. No necesariamente, porque también tenemos que, mira, en caso de embarazo infantil sí, evidentemente sí. En el caso de embarazo adolescente no necesariamente es así, Juan Carlos, porque hay embarazo adolescente deseado y no deseado. O sea, estamos hablando de que tenemos que hacer una diferenciación porque puede haber chicas que han buscado el embarazo como una forma de salir de situaciones de violencia de sus propios hogares, de hacinamiento, por estos enamoramientos románticos que nos han inculcado a través de distintos medios. Pero una cosa es que se enamoren de sus pares y otra cosa es que haya alguien que le lleve una diferencia importante de edad. Ahí se puede configurar algún tipo de abuso, ¿no? Allí sí se puede considerar algún tipo de abuso, evidentemente. Cuando se trata de pares, no es precisamente así, ¿no? Pero sí se podría considerar como tú lo estás planteando. Sí, estos embarazos, ¿se puede saber si estos embarazos adolescentes, la pareja de la mujer es de la misma edad o de edades similares, o si la pareja de la mujer o de la adolescente, de la niña, es de edades superiores o de mayores de edad? ¿Está estadísticamente medido? Sí, está estadísticamente medido. En este momento yo no tengo ese dato, pero sí está estadísticamente medido. La ENAPEA, es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, y el GPA, que es el grupo estatal para esta prevención, tienen en sus informes esta información. Creo, y no te voy a mentir, pero creo que Sonora no está entre los más altos, donde hay esta diferencia enorme o significativa de edad entre las niñas y las adolescentes embarazadas y las parejas. Pero en estados del sur del país es evidentemente una diferencia de edades muy marcada. Sí, ahora, en Sonora, una niña y un adolescente que es embarazada por abuso, ¿puede interrumpir su embarazo? De acuerdo a la norma
oficial, la número 046, creo, sí. Sí. Tiene derecho a impedir, a interrumpir el embarazo por cuestiones de violación, por cuestiones de violencia, y tiene que tener el apoyo estatal para poder hacer esto. Entonces, sí está tipificado, sí puede hacerse cuando se trata, evidentemente, de una violación. Sí, ahorita ya está prohibido el matrimonio infantil. Ya está prohibido, pero y una relación amorosa entre un menor de edad y un mayor de edad, ¿en qué términos legales se circunscribe? Eso sí no te lo sabría decir, no voy a inventar. Sí. No lo sé. Sí, es en una situación papá, por ejemplo, que se dé cuenta que su hija menor de edad pues tiene una relación sentimental con un mayor de edad, ¿pudiera acudir ante una autoridad? Yo supongo que pudiera hacerlo porque, bueno, finalmente es una relación desigual, es una relación de poder y donde hay una vulnerabilidad por parte de una menor de edad, que puede ser pues sujeta de violencia o de obligada a tener o simplemente pues llevar a tener relaciones sexuales sin tener, por supuesto, la edad suficiente para poderlo. ¿Las políticas públicas en Sonora en materia de prevención de embarazo adolescente son las adecuadas? Mira, las políticas públicas actuales creo que son más adecuadas que las que se estuvieron llevando a cabo en años anteriores. Por ejemplo, durante el gobierno de Burs, lo que se promovía, Juan Carlos, en los programas educativos de educación sexual era la abstinencia, y eso no es trabajar con realidades, porque estamos viendo a chavas y chavos que están en las redes, en internet, en los medios de comunicación, en series de televisión, y están siempre viendo un ejercicio de la sexualidad aceptado, abierto, como normalizado. Mientras que nosotros o nosotras acá les decimos que esto es algo que todavía no pueden hacer, que no está permitido, que tienen que abstenerse, así se hacía, ¿no? Y que tienen que esperar a una edad determinada para poder tener este tipo de prácticas. Sí. Y hay recientemente, a partir de enero de 2016, surge en Sonora el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, donde las distintas dependencias del Estado intervienen en distinta medida y con distintos programas buscando reducir a la mitad el embarazo adolescente y erradicar por completo el embarazo infantil, sí, ¿no? Y entonces, bueno, creo que se está haciendo una labor importante, todo es perfectible siempre. Por ejemplo, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que a los adolescentes no los concebimos como sujetos de derechos, sino como sujetos de control. Y entonces estamos buscando controlar su sexualidad, estamos buscando controlar lo que desean y lo que no desean, y no les preguntamos qué quieren. Y creo que tendrían la edad suficiente como para poder opinar y que su voz se tomara en cuenta a la hora de diseñar y de llevar a cabo programas educativos, programas de educación sexual para justamente eso, orientar la sexualidad, ¿no? Sí, doctora, le envía un mensaje al secretario de Salud, Enrique Clausen, me escribe y le manda a decir, doctora, en embarazo en infantes y adolescentes, qué sensible la doctora que nos apoye en 2 líneas de acción, a que se trabaje obligatoriamente en las escuelas con temas de salud mental, fortalecimiento de carácter, y que nos ayude con programas hechos para jóvenes en redes sociales. Es lo que le manda a decir el secretario de Salud, Enrique Clausen, mediante un mensaje que la está escuchando en este momento. Pues muy bien, mire, pero de entrada yo no puedo criticar para nada al GPA porque formo parte como parte del Colegio de Sonora del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, y ahí estaré para lo que se pueda hacer en esta materia, por supuesto que sí. Muy bien, Gabriela García, doctora en Ciencias Sociales, gracias por estar con nosotros esta mañana, investigadora del Colegio de Sonora. Gracias a ti, Juan Carlos, saludos. Buenos días. Reporte 100.